Breve resumen del currículum vitae del Dr. Ramiro García Falconi. Presidente de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador. Decano del Colegio de Abogados de Pichincha en Ecuador. Presidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Penal e Investigaciones Criminológicas. Catedrático de Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central del Ecuador. Consejero y miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Interamericana de Abogados. Un breve resumen del currículum vitae del Dr. Antonio Tejeda Encinas. Algunas referencias académicas. Ingeniero informático. Licenciado en Derecho. Doctor en Derecho de la Unión Europea. Profesor vinculado en el Instituto Universitario de Derecho de la Unión Europea en la UNED. Maestría en Ciencias Políticas. Diplomado en Derecho Internacional. Máster en Dirección de Recursos Humanos. Algunas actividades institucionales son: Presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital CEA Digital Law. Relator General de la Federación Interamericana de Abogados y miembro de su Comité Ejecutivo. Presidente del Comité de Derecho Comercial, Banca, Bolsa y Asesoría Empresarial de la Federación Interamericana de Abogados. Secretario de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado. Miembro de honor del Instituto dos Advogados Brasileiros. Miembro de la Comisión de Derecho Digital del Instituto dos Advogados Brasileiros. Observador Electoral Internacional. Observador en la UNCITRAL. Working Group 1 de Pymes y en el Working Group 4 sobre comercio electrónico. Estimados amigos, como viene siendo habitual desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, no perdemos la ocasión de contribuir al conocimiento jurídico y tecnojurídico en todas sus vertientes. Con nuestra nueva serie de Episteme y Dosa, traemos a nuestro canal online de CEA Digital Law el conocimiento, la opinión y el debate con eventos regulares comunicados oportunamente. Igualmente, invitamos a todos nuestros amigos, socios y colaboradores a que nos planteen temas a tratar o incluso colaboren desarrollando sus propias ideas de ponencia y hacérnoslas saber para que podamos incluirlo en nuestros próximos programas académicos a emitir si reúnen los requisitos oportunos que serán dichos en el momento adecuado. En esta ocasión, desde hoy día 4 de mayo hasta el día 7 inclusive, tendremos diversos ponentes que desarrollarán sus conocimientos sobre la justicia digital, a la que hemos denominado un camino sin retorno. Podíamos haberla incluido entre interrogantes como pregunta, pero desde CEA Digital Law entendemos que no lo tienen. Sin embargo, estamos abiertos al debate y los ponentes de estas semanas, en su libertad de cátedra, intervendrán en el sentido que estimen oportuno. Sin embargo, en mi opinión, la digitalización de la justicia es un reto que debemos abordar de forma inminente. Es cierto que en esta situación de pandemia global la prioridad es salvar vidas, salvar la propia vida, pero si tenemos salud, si nos debemos al día a día, en nuestro beneficio y el de nuestras familias y seres queridos y de nuestros respectivos países, debemos de ponernos a trabajar. Y los métodos de trabajo se deben reciclar y mejorar los existentes, y o producir nuevos para mejorar el sistema judicial y a todos los operadores jurídicos en general. Hay países, por ejemplo en el lado europeo, España, que lleva más de 10 años trabajando e implementando soluciones digitales y que en estos momentos de crisis son más necesarias que nunca potenciar, aunque así nos queda mucho camino por recorrer para tener una plena gestión jurídica telemática. Por el contrario, hay otros países, muchos de ellos latinoamericanos, que están ahora sentando las bases en cuanto a la digitalización en el entorno jurídico. No pretendo, por supuesto, distinguir aquí ni cuestionar qué países son más avanzados y cuáles menos. Solo lo traigo a colación para significar que en todos los casos hay que establecer prioridades a nivel estatal y de otros órdenes, y es esencial que en el Estado de Derecho se vea fortalecido con las nuevas tecnologías, y en esta ocasión intentar que el mundo del derecho vaya, si no por delante, por lo menos a la par que la sociedad, como decía, hay que implementarla. En un sentido digital, en sentido amplio, en un marco en el que todos los operadores jurídicos
tienen su parte alícuota de responsabilidad digital en la gestión de la justicia telemática. Es cierto que hay muchos críticos en cuanto al criterio de oportunidad de la implementación de la justicia digital, así por ejemplo, por la ausencia de recursos humanos o materiales cualificados o que necesitan de una nueva adaptación o por un posible exceso de trabajo y por otros múltiples motivos. Pero no es menos cierto que con todo lo respetable que son las opiniones contrarias, es inevitable desechar el uso del papel como método principal de trabajo judicial. El papel cero en este momento parece inviable y habrá países a distintas velocidades, pero el hecho es que el avance es ya imparable. No debemos olvidar la situación desbordada de la justicia en la mayoría de los países debido a factores como la burocrática que hacen la justicia lenta y es poco transparente en la multitud de ocasiones, sino en todas. Si, por ejemplo, nos situamos en la vía penal, un reto importante es generar control de información rápida y clara para el sistema de justicia y obtener ese intercambio de información entre las instituciones. La automatización de tareas repetitivas, el monitoreo de tareas y procesos, monitoreo de infracciones penales, incluyendo soluciones para la gestión de la ejecución penal. Así también es importante que los magistrados conozcan el histórico de las personas en centros penitenciarios, que los agentes de prisiones controlen y ejecuten decisiones de la justicia y que todo eso sea comunicado entre los poderes ejecutivo y judicial. La justicia penal digital es una garantía de seguridad y celeridad del sistema. Es una garantía del justiciable, pero también de todo el ecosistema legal y es beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Para terminar, decir que la tecnología es imprescindible en el ámbito legal y sobre el peso que las TIC, las tecnologías de información y comunicación, y en la revolución 4.0 en la que estamos inmersos. La llamada cuarta revolución industrial descansa hoy más que nunca sobre la productividad y sobre la calidad del sistema judicial en todas sus facetas. La combinación de la innovación, la inteligencia y el del derecho son piedras angulares de nuestro sistema democrático en el siglo XXI. Vamos hacia una justicia del siglo XXI digital, abierta, innovadora y eficiente. Y para que tenga éxito, el proceso de modernización de la justicia hay que sacarlo del debate político. Ser lo más aséptico posible. Asimismo, el debate no es básicamente tecnológico, sino de cómo se utilizan las tecnologías en la administración de justicia, de cambio en la forma de trabajar, de organización y de recursos humanos, como decía antes. Y por lo que se refiere concretamente a la formación de esos recursos humanos, de ese personal, son los propios de la Administración de Justicia junto con las ONGs, como por ejemplo CEA Digital Law, que conocen los procesos y las necesidades y sus implementaciones. Esto es clave para avanzar rápido en la digitalización y para tener éxito en el proceso de la gestión del cambio y del ensamblaje en todos los operadores jurídicos involucrados. Hacer especial hincapié en la importancia de la gestión del conocimiento tanto jurídico como sobre la inteligencia artificial aplicada a la resolución de los casos, porque gran parte de los procedimientos se pueden automatizar. Para terminar, hay 3 factores claves para el éxito en el proceso de digitalización: la renovación o adaptación de los sistemas existentes, el establecimiento de un liderazgo digital para que todos se crean el cambio y tratar de quitar el miedo a la digitalización. Muchas gracias. Les espero en esta ponencia que viene a continuación y en las restantes hasta el día 7 jueves. Mucha salud y muchas gracias por la atención. Breve resumen del currículum vitae del Dr. Hubbard Wadid Ruiz Rengifo. Licenciado en Derecho. Abogado. Especialista en Derecho Penal. Posgrado en Política Criminal y Derecho. Posgrado en Problemas Actuales de Derecho Constitucional. Postgrado en Tutela de los Derechos Constitucionales en las Democracias Actuales. Especialización en Derecho Penal de las Nuevas Tecnologías. Candidato a doctor en el programa de doctorado Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales por la Universidad de Burgos en España, con el trabajo doctoral, Bases para una teoría penal de autoría de las personas jurídicas, dirigido por el profesor Dr. Miguel Ángel Iglesias Ríos. Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad de Salamanca. Posgrado en la Prevención de la Corrupción en los sectores público y privado. Cursos en Programas Ejecutivo Campleino Officer. Autor de más de 20 libros en los últimos 10 años,
así como columnista de varios periódicos y revistas y conferencista internacional. Institucional. CEO de la Asociación Colombiana de Derecho Penal Empresarial ASCOLDPEM. Director del anuario Corporate Compliance. Grupo Editorial Ibáñez. Miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Hola a todos, mi nombre es Hubert Guadit Ruiz Rengifo y les voy a hablar sobre la temática de la nueva etapa de la historia, la era digital en los tiempos del COVID-19. Estas disertaciones son una de las tantas que ha organizado de manera enjundiosa nuestro presidente Antonio Tejeda de la CIA Digital Lab, que es el Comité Euroamericano de Derecho Digital, y vamos a tratar del espinoso tema de una nueva etapa de la historia. Pues bien, empecemos por señalar que hace mucho rato hemos venido tratando que hay un nuevo cambio, hay un cambio nuevo, hay un mundo nuevo, y para eso hemos parafraseado y hemos utilizado todo el trabajo inmenso que ha hecho un autor tan importante como es Manuel Castells. Siempre recomiendo esta obra, son 3 volúmenes sobre la sociedad de la información, en la cual apunta desde temprano a que la sociedad ha cambiado, que tenemos un mundo nuevo, señalaba con ahínco, y en efecto las reglas de experiencia han cambiado. Todo el entorno social, económico, cultural, político ha cambiado. Y claro, veníamos diciendo sobre esta nueva etapa de la historia, que ha calificado brillantemente Gilles Lipovetsky con su obra en el año 2006, que lo publicó Anagrama, que también lo recomiendo, sobre los tiempos hipermodernos, y diseñaba, oígase bien, que esta es una nueva etapa de la historia. Y tenía razón. Pero dentro de esos elementos, las características que siempre hemos trabajado en cuanto a la urgente preocupación por los derechos humanos, la prevalencia de lo pragmático, el hiperindividualismo, la figura del mercado y con ello el tema de las empresas, etcétera, etcétera, son características propias de que la estamos viendo de los tiempos hipermodernos. Pero hay una característica de esas que es la ciencia de esta hipermodernidad, que es la ciencia y la tecnociencia. Estaba asomado y lo veíamos como un discurso teórico, un discurso, hombre, que no era tan adentrado porque todavía estábamos en condiciones normales. Pero aparece el brutal COVID-19, que es el cisne negro, aparece de manera repentina, sorpresiva, y que tiene en jaque a la humanidad, y lo que siempre he dicho yo, que eso es un problema de existencia, o como lo calificó Emmanuel Macron, presidente de Francia, que señala que es una crisis casi que existencial. Yo diría que es existencial. Aquí se está en juego la continuidad de la humanidad. Aquí está en juego la existencia misma del hombre. Aquí está en juego la especie humana. Y claro, estamos siendo atacados por un bicho, una cosa pequeña que jamás nos imaginamos en estos tiempos de esta generación. Ya habían pasado situaciones similares en 1918, etcétera, etcétera, que lo sabemos todo el mundo, pero no se había dado se había dado en esta generación, al menos nuestra generación. Y llega de manera sorpresiva y acelera todo, se acelera todo. Incluso se dice que se acelera la ética, incluso se dice que se acelera la historia. En efecto, hay que tener en cuenta varios pormenores. Primero, que esa característica de lo que veníamos hablando de la hipermodernidad hace más o menos más de una década, esa característica de ciencia y tecnociencia disrumpe de manera rápida, acelerada, venía pausado, pero hombre, entró de manera
abrupta, que tanto así que todo se volvió virtual. Ahora todo es virtual, los campos online, el tema de la economía virtual, que ya venía asomada, pero ahora ya es una necesidad, ahora ya es la regla y no la excepción. Después del COVID, como les decía, todo será virtual, la necesidad de la ética, el discurso que veníamos hablando en una continuidad de lo pragmático, y se vuelve una cuestión de prevención. Y claro, es normal que sea preventivo. Cualquier construcción, cualquier transformación que hagamos tiene que ser preventiva. Estamos en una época de una incertidumbre, una turbulencia que no sabemos, y damos razón a muchos teorizantes. Desde años atrás, por ejemplo, el caso de Zygmunt Bauman con su sociedad líquida, una modernidad líquida, luego Lipovetsky con su sociedad un poco gaseosa, menos pesimista, y había muchos anticipos a lo que se venía y se veía ver, pero esto con el COVID-19 se aceleró y llegó para quedarse. Si ustedes observan la construcción actual de este curso, de este seminario, de estas conversaciones, gira en torno a una frase interesantísima y que lo he citado desde que la miré, lo he citado, es sin retorno. Y efectivamente llegó para quedarse. Es una realidad, no hay alternativa. Está allí y no va a cambiar. Pero tengamos en cuenta que toda construcción que se haga, cualquier transformación que se haga, además que siempre he dicho que tiene que tener 3 elementos básicos, que es ética, la legitimidad y que sirva a la comunidad, que sirva a la humanidad. Pero sobre todo una cosa importante que resuelva el problema. Y allí está el dilema. El dilema ético, que esa transformación digital, esta consideración nueva, esta disrupción de esta nueva etapa de la historia, que todo será digital, tenga contenidos éticos. La apuesta por esta nueva etapa de la historia es que tenga contenidos éticos. Así las cosas, llegamos a una consideración que ya venía asomada, como les decía. Estaba el discurso digital en todos los eventos, había la preocupación de la ciencia, la inserción de la ciencia en toda la sociedad, el éxito de Stephen Hawking con los agujeros negros, que se vino a entender cuando acerca la ciencia, y la ciencia empieza a tener injerencia, pero hombre, a nivel político pues no se tenía en cuenta. No se tenía en cuenta porque la política había una distancia, una enemistad, qué sé yo, con la ciencia. Pero en estos momentos de los tiempos del COVID es la bofetada en la cual la política tiene que atender a la ciencia. Y lo que se busca, óigase bien, es que esta ciencia sirva para la sociedad, sirva para la comunidad. Y ya lo veíamos. Mire, por ejemplo, lo que tiene que ver con la Revolución 4.0. La Revolución 4.0, que todos lo sabemos, son 9 o 10 mandatos, el tema del cloud, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la robótica, el tema del machine learning y la Internet de las cosas, etcétera, etcétera, estaban cambiando las reglas de juego. Recuerdo mucho que tuve la oportunidad de conocer a Sofía, la robot más inteligente del mundo, que una vez estuve en Medellín, y claro, la capacidad de respuesta, y se imagina, lo comentaba David Hudson, que es el creador de Sofía, que dentro de poco, en 2030, decía en 2040, más o menos, vamos a estar interactuando de manera normal con los robots. Y es así. Está comentando desde el punto de vista jurídico que dentro de poco, si no nos adaptamos o nos repensamos, nos readaptamos y no desaprendemos para aprender de esta nueva etapa de la historia,
estaremos siendo cada vez más relevantes los abogados. Y para eso está el tema de la justicia. Por ejemplo, el tema de los smart contracts. Ya, por ejemplo, el comprar una lavadora, el coche que se compra o el carro vendrá con un contrato automático en la cual si tú no pagas el seguro obligatorio, el seguro del vehículo, automáticamente el carro no le va a prender, o viceversa, en el caso de las neveras o los refrigeradores que le llaman, van a estar pidiendo lo que necesitan, va a estar programado. Y el caso de una lavadora, un ejemplo claro es que si no le pones el detergente por la cual va estipulado, será que no va a funcionar. Y toda serie de contratos que no estamos a la par. ¿Y qué decir de la inteligencia artificial, el avance vertiginoso? Pero todo eso genera un cambio en la cual la sociedad no estaba preparada, no está preparada, y por eso hay una locura, hay un desespero, y veo un montón de consideraciones en torno a saber cómo operar para esta nueva etapa. Estamos confinados, el aislamiento social que le llaman, que yo diría más bien un aislamiento físico, porque seguimos conectados a través de la virtualidad que llegó para quedarse, y claro, hay un montón de consideraciones en derredor del cambio, y hay un desespero porque no estábamos preparados para esto. En ese sentido, tenemos que mirar que se ha gestado un montón de cosas. En los tiempos del COVID se han gestado teorías conspiradoras que han dicho de todo, que es un fin del mundo, cuestiones bíblicas, que es el fin del capitalismo, que es el nuevo comunismo, que bueno, un montón de consideraciones que todas son un tanto futuristas, pero que no llegan al punto, incluso la mayoría son filósofos, el caso de Rirek, el caso del mismo Yuval, el caso de Byung-Chul Han, el surcoreano que lleva 30 años residiendo en Berlín, y muchos autores más que están señalando el efecto COVID-19. Lo que he venido diciendo en los últimos tiempos es que hay que ser pragmático. Y esta entrada a esta era digital nos lleva a ser concreto, pragmático, e incluso vaticina una transparencia, salvo que esos algoritmos que sean la nueva era, ese algoritmo pues sean manejados y permitan ciertos rasgos de discriminación, como ya se estaba comentando, en el caso, por ejemplo, lo que tiene que ver con el reconocimiento facial, que en el caso de China hay como 200 millones de cámaras para esto, se puede prestar para una discriminación racial. Oye, se programa el algoritmo para que visualice siempre negro, qué sé yo. Entonces, hay que tener un claro freno a esa situación, y el único freno a este punto es el tema de la ética. Es la ética nuestro bastión de salvaguardarnos, de frenar, y que de aquí a mañana no vamos a pasar de un hiper al post, ¿no? Y ahí vienen las teorías sobre la transhumanización, las teorías sobre la poshumanización, que llevará a que el humano esté en cuestión, y que incluso algunos dicen que lo que mejor le podemos dejar a las máquinas es obviamente lo humano. Pero bueno, es otra cuestión. Se cuestiona también el tema de la inteligencia, que realmente si es inteligencia artificial o no, que realmente las máquinas, por más que quieran, no van a dominar al tema de las emociones, y un montón de consideraciones que están por señalarse, pero que hay que tener cuidado, Pero lo importante de todo esto es que ya asistimos a una deconstrucción social, política y económica. Ahora bien, aquí también hay un discurso que venimos dando. Eso es un montón de consideraciones que se ha dado con esto del COVID-19, que pasamos por un populismo global.
hay una falta de liderazgo, el populismo se caracteriza por dar una respuesta simple a un problema complejo. Y el problema del COVID-19 es un problema complejo, es un problema mundial, un problema global, un problema planetario, ¿no? Que genera una respuesta global. Esto no se está dando, al contrario, cada país, las grandes uniones como la Unión Europea, que está en decadencia y que no ha manejado como grupo esta situación, cada país ha hecho su respectivo análisis de protección, pero como tal, la Unión Europea no ha respondido bien, ya venía decadente como el tema de las migraciones de Siria, etcétera, etcétera, y pues qué decir del caso de Trump, en la cual ha abandonado desde hace rato el tema de el liderazgo, y no tenemos un liderazgo mundial, por lo tanto carecemos de una estrategia global para un problema global. Se han hecho una búsqueda metodológica nacional, ya lo anunciaba hace mucho rato con un texto contundente de Ulrich Beck sobre la generación global, en la cual en esta generación global, en este mundo global, necesitamos un método global. Y se escuchan voces a raíz de esta situación, e incluso hay un autor italiano, Luigi Ferrajoli, que plantea la necesidad de una constitución planetaria. Desde mi punto de vista, siempre he creído, soy abogado penalista, que esto del COVID-19 plantea, oígase bien, la necesidad de un derecho planetario, pero tiene que ser ético, y ético pragmático, y pragmático tiene que ser preventivo. Esto permite, oígase bien, el abandono de los dogmas. Esto permite que la respuesta a todas estas consideraciones de justicia no está en la dogmática. Pero dirán, bueno, pero no podemos abandonar la dogmática. Claro que sí la podemos abandonar. Tenemos que dar el paso, el salto, hágase bien, a lo pragmático. He venido planteando hace más de una década el tema de la necesidad de un derecho penal pragmático desprovisto de dogmas. Y esta introducción, oígase bien, de la ciencia, este protagonismo de la ciencia para el derecho, en este caso, además siempre he dicho que el derecho es una ciencia, permite entender que es muy difícil es muy difícil que los dogmas o la dogmática sea la que ocupa un papel central. La dogmática ha tenido secuestrado al derecho y no ha dado una solución clara, no soluciona el problema. Y el derecho penal tiene que ser un solucionador de problemas, la justicia tiene que solucionar problemas. La justicia como tal tiene que solucionar problemas. Y hablando de justicia, el nuevo papel del nuevo juez en esta era digital, en esta era virtual, en esta era tecnológica, el nuevo papel del juez tiene que ser un juez sensible, un juez que pueda perfectamente apartarse de la legalidad y poder tomar una decisión en justicia, legítima, y que sea para el bien común. Entonces, el cambio es bastante. No es una era de cambios. No es que ahora no podemos comunicar con el sistema del WhatsApp o que podemos perfectamente, en vez de una máquina, tenemos un computador, que podemos hacer un mic o una reunión con varias personas a través del sistema Zoom, etcétera, etcétera. No solamente es eso, es que la forma de hacer justicia debe ir encaminada a un discurso pragmático y ético. Ese es el cambio. Pues lo repito, no es una era de cambio, es un cambio de era. Es una nueva visión, es una nueva presentación. Y toda era trae una serie de modificaciones y cambios, unas nuevas reglas de experiencia, eso está claro. La forma que tenemos, y en estos días hablaba un poco del tema carcelario en Colombia. El tema carcelario en Colombia, hay un decreto del 546 del 14 de abril del 2020 que fue creado con normas en condiciones normales
para un problema anormal, desconocido, que es el COVID-19. No sabemos nada, ni los médicos, pues tanto así que no hay una vacuna que resuelva el problema. Y estamos generando un montón de normativas que son creadas en condiciones normales para una condición anormal, y sobre todo seguir con consideraciones dogmáticas que no son las de buen recibo frente a una problemática. Esta problemática, y este el apuntado, dígase bien, este es como la brecha, es como la bisagra, diría más bien, para que saltemos a un derecho pragmático. El problema del COVID-19 es un problema de sanidad, es un problema sanitario que requiere de medidas las más aceptadas, lo más aceptado a nivel internacional es que tiene que haber una detección, un aislamiento, una mitigación y una respuesta a este problema. Entonces, lo que se quiere, y con eso la recomendación de la Comisión Europea, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, que ha hecho un gran pronunciamiento en torno a, un poco general, pero en torno a establecer que hay que despoblar para evitar una mortandad con el tema del COVID-19 en el tema carcelario. ¿A qué hago alusión con este tema? Ya de por sí, desde el punto de vista en condiciones normales, el sistema carcelario y obviamente el procedimiento post pena es un procedimiento, a decir verdad, arcaico, a decir verdad, vetusto, viejo. Es un procedimiento, a la verdad, casi que inquisitorial, es escrito. Y claro, no podemos traer esas disposiciones, por eso le cabe un montón de consideraciones. Y ha habido una crítica mordaz en Colombia sobre este decreto, quiebra el principio de favorabilidad, o haber discusiones de favorabilidad, el tema que es un decreto que exceptúa casi más de 70 delitos y trae las consideraciones normales con cierto matiz, por ejemplo, el caso de ser derechoso a la libertad condicional si ha cumplido el 40% de la pena, pero el tema de la mayoría de edad, que puede ser que sean personas de más de 60 o más de 60 años, en fin, una serie de consideraciones que no resuelven el problema. El problema del COVID-19 es un problema sanitario y debe resolverse de esta manera. Debe crearse una disposición para el momento excepcional, que no creo que habrá discusiones de favorabilidad o cualquier otra consideración si esos decretos o ese decreto es favorable al reo, promine, porque se trata de la humanidad. Ahora no hay que buscar el discurso que tiene que ser un discurso establecido en el peligro para la comunidad, bueno, que pospena todavía existe, el tema de la peligrosidad, no podemos argumentar es que va a haber fuga, etcétera, etcétera, sino que el tema tiene que ser buscado en demostrar o no que se va a cumplir con el tema sanitario. Vamos a despoblar las cárceles, pero el Estado debe garantizar que esa persona va a cumplir con el tema sanitario en la meta del aislamiento, en la meta de la mitigación y en la respuesta que se da a este tema de la pandemia. Entonces, pero ¿a qué obedece esto? Obedece a que tenemos un sistema arcaico, un sistema dogmático. Necesitamos un sistema pragmático, necesitamos un sistema que en este caso, de entrada, de manera triunfal, aunque con la perversidad del COVID-19, que no quiero mencionarlo, que todos sabemos y estamos de acuerdo que es una preocupación constante la situación en la cual nos tiene confinado este virus, pero, óigase bien, se necesita un mecanismo pragmático. Y en este hace mucho juego la virtualidad. Pues hagamos uso de ella, que basta con nombrar una comisión de 20 o qué sé yo, un número determinado de jueces y de manera virtual.
se pueda decidir el mismo día, porque hay que despoblar. Hasta ahora, el número de presos que se le ha concedido en la casa por cárcel es ínfimo. Es ínfimo y la situación del COVID sigue atacando. Villavicencio, en la cárcel de Villavicencio, hay muchísimos condenados, hay más de 80 contagiados con este virus, y que no hay situación real, concreta, establecida. Es tanto así que un juez tercero de familia de esa localidad le ha dado 12 días a las autoridades para que muevan o saquen las personas mayores de 60 años y los ubiquen en un sitio para lograr este tema del aislamiento. Pero independientemente de eso, el Estado, y puede hacerlo, tiene que proporcionar esas medidas sanitarias de protección, lo que tiene que ver con mascarilla, lo que tiene que ver con elementos de aseo, de higiene, antiséptico, qué sé yo. Y debe ser buscar la manera de hacer rápido. Tiene que ser un sistema ágil. El sistema pragmático es ágil, rápido, y además que sea eficiente, y obviamente logre la eficacia que se quiere. Porque el mundo actual, el mundo pragmático, ese mundo hipermoderno, ese mundo digital nuevo, es eficaz. El mundo es eficacia, y hay que buscar la eficacia a toda costa dentro de los lineamientos de un sistema ético, un sistema de contenidos y criterios de ética. Ese es el muro de contención que nos va a servir para evitar discursos populistas. Creo que esa medida que ha tomado el gobierno, que tiene un pésimo liderazgo frente a el COVID-19, lo que ha generado es un populismo que un contentillo para la situación que se está presentando. Hay una película, siempre miro en Netflix, y hay una película importantísima que la recomiendo en estos tiempos del COVID-19, la película Dos Papas. Y en la película Dos Papas, quien personifica a Francisco, al Papa Francisco, dice una frase que, si bien es cierto, no fue con el tema del COVID-19, pero sí encaja efectivamente. Dice, y quiero leerles, en la cual dice que nos enfrentamos a una indiferencia globalizada, a una cultura de conflicto que nos hace pensar solo en nosotros mismos. Vivimos en pompas de jabón, pero también muy endebles. Nos hemos acostumbrado al sufrimiento de otros. Mientras no me afecte a mí, nadie en el mundo quiere ser responsable. ¿Quién es responsable por la sangre de nuestros hermanos y hermanas, por los cuerpos de refugiados en las costas del Mediterráneo? Dice por allí la frase, yo no tengo nada que ver en esto, debió ser alguien más, pero le aseguro que yo no fui. Cuando nadie es responsable, todos somos responsables. Entonces, en este caso, el criterio que se debe mirar, el criterio de la responsabilidad. No miremos más el discurso de la culpabilidad, el discurso dogmático de la culpabilidad. Vamos al criterio de responsabilidad. Y un edificio, una justicia construida bajo el criterio de responsabilidad, lo que va a lograr es buscar soluciones. Lo que busca es solucionar el problema. Cuando se atiende a la responsabilidad, además que va de la mano con los contenidos éticos, se buscan soluciones, y hay que crear mecanismos ágiles, rápidos, ¿no? A nivel sustancial. Para eso están el tema de los consensos, o sea, los preacuerdos o los pre-bargaining que se habla en los Estados Unidos. De todas maneras, esa mirada de decadencia dogmática del dogma. Sabes que el dogma es una verdad absoluta. No puede haber verdad absoluta en este mundo, ni más faltaba, ¿no? Peor en una era digital, cambiante, exponencial, ¿no? Los dogmas son verdades absolutas, y la dogmática pues se nutre de dogma. Con razón lo dijo más o menos en el 2009, que se posesionó
Obama y mencionaba que los dogmas están desgastados. Y en efecto, los dogmas están desgastados. La nueva visión, oígase bien, del mundo actual es desde el punto de vista del rompimiento del dogma. No me imagino dentro del discurso de una inteligencia artificial, del discurso de una robótica, manejarlo a través del dogma. Y hay una cosa importantísima que se discute y que se renovó esa discusión que siempre estaba allí en la filosofía, el famoso dilema de tranvía, que ahora se asemeja con el tema de los carros o coches autónomos. Y efectivamente podemos saber que el dilema del tranvía no genera ninguna respuesta desde el punto de filosofía. La respuesta está en una decisión política y social. El dilema del tranvía no ha sido superado o no ha sido solucionado por la filosofía y no la puede solucionar. Por lo tanto, las respuestas a esta situación no están en la filosofía, no están en la moral, están, oígase bien, en la inteligencia. Y por eso hablaba hace mucho rato en otra charla sobre el tema de la inteligencia sensible. Lo que nos falta a nosotros en este mundo actual es ser sensible. Y aquí se cuestiona con este tema del COVID-19, se cuestiona la condición del hombre, se cuestiona, estamos muy elevados, y ahí le doy razón a Yuval Noah Harari con su texto importantísimo, Animales a Dioses. Nos creemos dioses, y eso no es así. Y el hombre en este momento del tiempo de COVID se demuestra lo frágil que somos, lo insignificante que somos. Y de esto tiene que salir una nueva condición humana, de esto tiene que salir un nuevo hombre, que, como lo veo desde el punto de vista pragmático, será solamente individual, porque ese discurso de la ida o la búsqueda de un colectivismo, que tal como que ha tenido éxito China a través del control de la pandemia, a través de su colectivismo, y que ha explorado y ya hecho eclosión muchas teorizaciones, como se habla de Orwell con su 1984, una sociedad distópica en la cual prácticamente la sociedad sufre, ¿no? En ese colectivismo, pero también está casi poco tratado la obra de Aldous Huxley, que plantea, oígase bien, un mundo feliz. En su obra Un Mundo Feliz plantea ese esclavismo prácticamente, pero de placer. Pero todo ese montón de consideraciones lo que hace bien que se revise la condición del ser humano, que se cuestione el ser humano, que ese exagerado hiperindividualismo hay que ponerle freno, ¿no? Es un frenazo a la sociedad, al hombre, y han surgido un montón de teorizaciones conspiradoras, como le decía, una guerra biológica, una tercera guerra, las megacorporaciones, el famoso nuevo orden mundial, etcétera, etcétera, que ha llevado a muchas teorizaciones conspiradoras. Pero lo que puedo decir desde el punto de vista pragmático es que la humanidad no va a cambiar, va a ser hombre, pasamos a una nueva etapa de la historia, pero no, el cambio del ser humano no va a ser tanto. Yo le apuesto que una vez termine este tema de la pandemia, la gente va a salir a airarse, como dice Lipovetsky, va a salir a tomar vino, a salir a comprar ropa, a darse un paseo, a lo que sea, como él lo describe en su último texto sobre la ligereza en la cual nos enfrentamos. Son actividades ligeras, el salir a pasear, el salir a conocer, etcétera, etcétera, a pesar que se critica mucho de la desglobalización. No creo que ello vaya a ser así, simplemente pues se va a hacer con mayor prevención mientras dure, pero hablar que ya hay una hija de la globalización, como se dice, la famosa desglobalización, creo que no es la
la respuesta a esta disrupción del COVID-19. Creo que el mundo va a seguir con esas características que tenía y que se asomaban en la hipermodernidad, como les decía, y cada día más inflado con respecto. Pero lo que tenemos que estar atentos nosotros como juristas desde el punto de vista de la justicia es que todo este discurso tenga contenido ético. De hecho, por ejemplo, hasta ahora no existen disposiciones universales en tema del control de la ética, ¿no? Hay esfuerzos inmensos para ponerle freno, pero no existe un criterio unificado sobre los contenidos éticos en el manejo de la inteligencia artificial, por decir algo. Todo esto es nuevo y generaría, pues, obviamente, la preocupación por la cual estamos señalando. Pero lo importante es saber que todo este engranaje digital, virtual, llegó para quedarse y, como lo dije al inicio, sin retorno. De todas maneras, hablar de la cuestión de la pandemia, hay cuestiones importantes que teníamos que tenerla presente y entre ellos se habla incluso, como les decía, del fin del capitalismo, del nuevo comunismo. Creo que al contrario, el capitalismo será mayúsculo. El capitalismo es difícil que se encoja. Creo que la necesidad humana de ir más allá de manera colectiva no se va a dar. De hecho, autores como Yuval hablan de la exigencia de una solidaridad global en estos momentos de los tiempos del COVID. Yo diría que desde el punto de vista ya llegada a la etapa de la historia, como diseño de cualquier transformación, tiene que haber una ética colectiva. Más que solidaridad global, tiene que haber una ética colectiva. Y nos acercamos cada día más desde el punto de vista de la transformación política. Si hay algo que podemos notar en este tiempo del COVID, la desconfianza de los políticos precisamente por esa falta de liderazgo. Y tiene que haber un liderazgo ético. Es una nueva asignatura que tiene que darse cuenta. En este tiempo de virtualidad, digital, tenemos que atender, oígase bien, al discurso de la ética. Y hay muchas cosas que tienen que transformar. La justicia debe atender las nuevas visiones, la nueva ola. Y en esto de la ética tiene que mirarse ya el factor determinante en ese diseño hipermoderno que aparece el mercado y que aparecen las empresas. Será protagónico, dígase bien, que exista la necesidad de ética, la necesidad de las buenas prácticas, la necesidad del best practice, la necesidad de hacer las cosas correctamente, la necesidad que se gesta de un mercado responsable, la necesidad de una empresa responsable, la necesidad que esas empresas sirvan para el bien común. Y ahí viene importantísimo el trabajo de Christian Felber sobre el bien común. La idea básica es que las empresas tienen que entender, si en esto está el tema de las buenas prácticas, lo que se dice por allí, y creo que lo han escuchado, el tema del compliance, es que este compliance busque la manera de que la empresa sea responsable, y la nueva apuesta que es que las empresas entiendan que no tienen que ganar mucho, que hay que hacer algo por nuestro planeta, que hay que hacer algo por nuestra casa, ¿no? Que la tenemos olvidada. Este problema del virus está más claro que es un problema por el mal manejo de nuestra naturaleza. Dejemos atrás esas teorías conspiradoras, un montón de conspiraciones, y digamos más bien que esto es un problema debido a el maltrato de la naturaleza de nuestra propia casa. Y no solamente será este virus, de seguro van a venir otros, pero tenemos que estar preparados, tenemos que tener infraestructura. Miren, no tenemos infraestructura para enfrentar este virus, tenemos que tener infraestructura, tenemos que tener política de aislamiento, porque puede haber otras pandemias si no cuidamos el planeta, si no cuidamos nuestra casa.
y puede haber otro discurso, pero tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados para que esto no nos tome de sorpresa y no genere tanta mortandad, tanta penosa tragedia por la cual causa dolor, causa tristeza y que genera el miedo, ¿no? El miedo a morir por esta situación que no sabemos qué hay, que no sabemos qué es, que no sabemos cómo enfrentarlo. Es que, digamos, no digamos mentira, una guerra biológica no puede ser. Guerra no es, es una cuestión del humano contra un no humano, es un virus, ¿no? Entonces, tener en cuenta esa situación, pero la red en contenidos filosóficos ni la moral, está en contenido la inteligencia y en contenido pragmático. Debemos resolver este problema después que venga lo que venga, porque nadie podrá saber. Hay muchas teorizaciones de futuristas y prácticamente las posiciones de los filósofos se vuelven futuristas, y hay muchas las tesis de Neil Bostrom, está la obra interesante de Origen de Dow Brown, etcétera, etcétera, que vaticinan y anticipan ciertas cosas, pero el futuro no es, el futuro no sabe, mañana no existe, no sabemos qué va a pasar mañana. Mire esto mucha gente decía cosas, pero no sabemos cuál es el efecto y no sabemos cuál será el efecto después del COVID-19, es que no sabemos. Pero lo claro que tenemos con este COVID-19 es que la entrada triunfal de la era digital, la entrada triunfal de las nuevas reglas de experiencia a través de la virtualidad, a través de la tecnología, adquiere protagonismo la tecnología y desde ese punto de vista tenemos que regularla, y la única forma es la ética. La ética es la manera de reformar. Y, hombre, si alguien dice, oye, ¿qué nos está mostrando el COVID-19, perdón? Hombre, yo he resumido unas cuantas consideraciones que podemos analizarla de la siguiente manera. 1. El hombre es frágil e insignificante. Somos un puntito muy diminuto en el universo. 2. Que no hay liderazgo mundial. Está demostrado con esto del COVID-19. Pasamos por un populismo global. Estamos en un siglo XXI en la cual tenemos que ir mirando el discurso de la biopolítica, tenemos que ir mirando cómo cambiamos incluso el contrato social, tenemos que ir mirando cómo cambiamos la forma de hacer política, si son tan necesarios o no, sin discurso de izquierda, que tampoco no tiene cabida en una era digital, ni izquierda ni derecha, ¿no? Es de resolver el problema, nada más. Y hay una cosa importante también con el COVID-19, que podemos hacer mucho por nuestro planeta, que hay que hacer mucho y es necesario hacerlo para prevenir estas situaciones que se están dando. Y que hay una cosa que lo veníamos diciendo, que el protagonismo de la ciencia, o más bien esa secundaria postura que se veía en la ciencia y que ahora tiene protagonismo, la política tiene que ir de la mano de la ciencia y tiene que atender. La ciencia tiene que ser atendida por la política y dejemos ya de atender, pues no podemos parar esa situación, pero dejemos de darle tanta importancia a influencers, a los socialites y a un futbolista más, que por ahí aparece un meme que le está dando más importancia, se le da más importancia a un futbolista que a la vida misma. Y hay cosas importantísimas que es en este mundo que hay que frenar el consumismo, ¿sí? Y queda clarísimo que la prevención, óigase bien, salva más vidas que actuar de manera improvisada como se está haciendo. La prevención es un requisito en cualquier diseño que se haga, incluso de justicia. Ese es un ingrediente en lo que yo he dicho como sancocho. Al sancocho le metemos todos esos ingredientes: el discurso pragmático, el discurso preventivo, el discurso de resolver el problema, el discurso del aquí y el ahora, el discurso oral, el discurso inmediato. Todas esas consideraciones, el estar desprovisto de dogma, todas esas consideraciones llevan a que esta nueva etapa de la historia diseñe en la justicia unas nuevas reglas, unas nuevas consideraciones. No podemos seguir con las viejas consideraciones del siglo pasado, brillantes y todo, pero no podemos enfrentarnos a esta nueva realidad
sin mencionar la 4.0, sin mencionar lo que viene con el 5G, etcétera, etcétera, con estas herramientas creadas para el siglo pasado. En fin, para terminar un poco esta idea, yo quisiera criticar un poco y puntualizar que, si bien es cierto, la preocupación de la regulación de las buenas prácticas estuvo en el punto financiero, y tenemos que tenerlo claro en la justicia, pero ahora tenemos que tener en cuenta y frenar, no está regulado por el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, sino, digo de forma crítica, por el GAFAMI, que es Google, Apple, Amazon, Facebook, Alibaba, Microsoft, o Microsoft, como quiera pronunciarlo, y IBM. Creo que además recuerden que Google consume el 5% de la energía mundial. Es una locura. Sin embargo, bueno, nadie dice nada. Pero lo importante es saber que nos enfrentamos a una nueva política y saben que el derecho es político. Y si hay una nueva política, tiene que haber un nuevo derecho. Eso está claro, ¿no? Y la ética, este momento de necesidad de ética. El discurso de autores que es un mundo diferente, que nada será igual, que todas esas consideraciones es cierta, pero en su medida no será tanto. Porque ya se veía venir, ya estaba asomado, estamos en el discurso crítico de que va a haber una vigilancia de piel, como dice Yuval, la entrada del dataísmo y todas esas consideraciones que hay que regular y tener en cuenta, pero que, oígase bien, todo tiene que ser dentro del discurso de la ética. Y para terminar, y no ser tan extenso en el tema de la necesidad de las buenas prácticas, puedo señalarles, que incluso lo dije en forma un poco, lo primero que surgió este tema del COVID-19, hablé del UMC, prácticamente sacando al ser humano este virus, está sacando al ser humano, y quizás una de las maneras es quitarle el humano al humano que al ser humano, qué sé yo. Tenemos que ser más humanos, por favor, y hay que tener en cuenta esa parte. La crisis ecológica sí es reversible. Hay un autor alemán joven, Marcus Gabriel, que, bueno, no participó en su tesis de nuevo realismo, pero sí habla de que, en este caso del COVID-19, que efectivamente el proceso de extinción, la crisis ecológica es reversible y podemos echar para atrás, ¿sí? Podemos salvarnos, ¿no? Pero lo que también llama la atención es que no es posible que en pleno tiempo del COVID se genere efectos locales, nacionales, como el tema de la corrupción. Incluso he acuñado una frase que estamos del COVID-19 al Corrubit 20. O sea, no es posible que estamos cuestionando, estamos preocupados por nuestra existencia, y hay gente que se está aprovechando porque le está dando importancia, dígase bien, a lo económico. Y aquí hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Y hablaba de los dilemas, el dilema del tranvía, y ahora viene el dilema entre lo económico y la vida. Alguien decía por allí, o atendemos la economía o salvamos la civilización, pero las dos cosas no. Yo creo que hay que buscar una armonía, pero en todo caso hay que darle prioridad oígase bien, al ser humano, al hombre mismo. Ya lo decía Kant, que el hombre es un fin en sí mismo, pero oígase bien, ese dilema tiene que resolverse desde el punto de vista de una decisión política ética, solamente dentro de los lineamientos de un liderazgo ético. Eso está claro. Entonces, yo los invito a que todas las transformaciones que tienen que tener, como dije hace poco, el elemento de ética, legitimidad y bien común, atienda, oígase bien, atienda cualquier transformación. Y para el tema de justicia, la justicia, oígase bien,
tiene que tener esos elementos. La justicia tiene que ser pragmática, pero lo pragmático, óigase bien, no es la vulgar practicidad. Lo pragmático tiene que ver con contenidos éticos, lo pragmático tiene que ver con discurso preventivo. Y desde esos ingredientes arrastra a una nueva justicia, al verdadero contenido de la justicia. Busquemos, cambiemos, dejemos esas concepciones viejas y vamos a resolver todos los problemas o la mayoría de los problemas con la justicia digital, que nos va a ayudar y que vaticina ser más transparente, vaticina o anticipa una mejor práctica, una mejor pragmática, una mejor manera de hacer las cosas. Lo digital llegó para quedarse y es la nueva apuesta. No podemos pararla, no hay alternativa, sí o sí. No hay una forma de pensar en otra alternativa. Y lo que tenemos que hacer es convivir con ella. Lo que tenemos que hacer, y podemos convivir y nos puede facilitar las cuestiones. Hay muchas discusiones respecto a los efectos que trae la tecnología, pero creo que nos podrá servir muchísimo a la sociedad como tal, para si es bien utilizada. Ahí está nuestra meta y nosotros como operadores jurídicos tenemos que ir allá a que se tenga en cuenta los contenidos éticos. El nuevo juez, oígase bien, para la justicia, este nuevo juez tiene que ser un juez sensible, tiene que ser un juez que si toca apartarse del principio de legalidad propio de un Estado de Derecho, no estoy diciendo que hay que desecharlo de forma absoluta, pero hay que atenderlo lo menos posible en el caso que tenga que resolverse problemas de ir a la justicia y solucionar por justicia y solucionar por legitimidad. Podemos perfectamente desconocer saltar ese principio de legalidad y resolver el problema. Al final, el derecho o el derecho penal o cualquiera la justicia lo que busca es solucionar el problema. La gran crisis que tenía el derecho penal en los últimos tiempos, que era un derecho penal restrictivo, un derecho penal vindicativo, de venganza, y le daba razón a la criminología crítica. Si hacemos un recorrido por todas las teorizaciones del derecho penal, la evolución de la dogmática alemana, que poco cita a la italiana, lo que tiene que ver con Carrara, con Ferri, pero atendamos la evolución dogmática de la teoría del delito alemana con la escuela clásica de Frank von Liszt y Belling, y luego con la escuela neoclásica de Metzger, con la escuela finalista de Hans Belze, luego Zielinski, que no se cita, que es el posfinalismo. Luego viene el tema de la teoría actual de la dogmática de Gunther Jacobs y de Claude Roxin, funcionalismo radical y moderado respectivamente, pero lo que es cierto es que la crisis de la dogmática está dada porque no resuelve los problemas, porque se quedó allí en posiciones cerradas, y este mundo actual necesita soluciones. Este mundo actual necesita soluciones, y soluciones eficaces, rápidas, respetando, eso sí, óigase bien, la condición humana, respetando sí el contenido ético de todas las consideraciones. Y un dato importante es saber que ya no hay grandes escuelas, ahora solamente se aúna el pensamiento. Y un punto importante allí en lo que tiene que ver con la enseñanza virtual, que ya es un hecho, además que hay que reducir los costos de matrícula porque no tiene sentido que se cobre de la misma manera, porque había un mercantilismo. Pero en la enseñanza virtual lo que tiene que mirarse, oígase bien, es que se atienda de manera clara, oígase bien, se atienda es a la creatividad, se atienda al pensamiento crítico,
Esa es la nueva estampida. La facilidad digital tiene que permitir esa explotación del pensamiento crítico, y esa es la vuelta a las nuevas consideraciones desde el punto de vista de la nueva etapa de la historia. Hay una nueva etapa de la historia que trae unas nuevas reglas y que va a cambiar el entorno social, político, económico e incluso hasta religioso en esta nueva era de la digitalización, y ya llegó sin retorno y que llegó para quedarse. Y para terminar, quiero decirle y cierro con una frase en la cual, abro comillas, en tiempos de pandemia, óigase bien, lo último que le queda al hombre es apelar al juez supremo e incorruptible de los mundos, que es Dios. Muchas gracias.